un podcast de Cooperativa. Luz verde, Países Bajos activa la extradición a Chile de la exalcaldesa Karen Rojo, fugada en 2022 luego de su condena por fraude al fisco. Mega reforma, timonel PPD desconoce el acuerdo de sus senadores con Hacienda y anuncia que igual irán al Tribunal Constitucional. En Cooperativa, más temprano, el presidente de la UDI respaldaba los cambios comprometidos para una invariabilidad tributaria escalonada. Kast, Boric y Frey juntos hoy en el bicentenario de la presidencia de la República. Investigan un posible nuevo femicidio en Puente Alto, mientras el subcomisario PDI, que se había parapetado en Las Condes antenoche, ahora fue internado con graves lesiones. Alerta temprana preventiva por la isoterma cero alta en la precordillera de la zona central. Aún hay riesgo de derrumbes en Corral, región de Los Ríos. En el exterior, nuevos ataques entre objetivos iraníes y norteamericanos, mientras los mercados moderan su nerviosismo. En Europa contabilizan miles de víctimas por la reciente ola de calor. Muere Bonnie Tyler, la estrella del pop británico de los 80 que permanecía internada en Portugal. Tenía 75 años. Y en el fútbol, con árbitros argentinos, Francia y Marruecos abren los cuartos de final de la Copa del Mundo. Esta tarde transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos a las noticias. Partimos con lo policial, porque en plena Alameda un hombre fue asesinado a puñaladas en medio de una riña. Mientras en el hospital de Carabineros está el funcionario de la PDI que denunció corrupción en la policía civil. Felipe Cofré con toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, partimos con este caso de este subcomisario de la PDI que, recordemos, se parapetó el pasado martes para denunciar supuestos hechos de corrupción en la Policía Civil y en el Ministerio Público. Esta madrugada el detective Rodrigo Silva fue internado en el hospital de Carabineros luego de aparentemente, y según información preliminar, autoinferirse heridas en su cuello y muñecas. El policía, al denunciar amenazas de muerte en su contra, el tribunal determinó que se le otorgara protección policial. Fue en ese contexto en que habría salido de su casa anoche por el techo y por los patios de los vecinos, sin que los carabineros que custodiaban la entrada se percataran, y luego habría vuelto durante la madrugada ya herido. Por eso es que fue trasladado hasta el hospital de Carabineros, el hospital institucional, en donde se encuentra internados con el diagnóstico de su salud reservado. Esta mañana el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en medio de una fiscalización en el barrio 10 de Julio, se refirió a este tema, al carácter de las denuncias que profirió este detective el pasado martes, que, recordemos, involucran nexos con crimen organizado y la comisión de otros delitos por parte de funcionarios policiales, incluido el mismo. Se tiene que investigar dichas acusaciones, dijo el ministro de Seguridad. Ayer mismo tomé contacto con el director nacional de investigaciones y efectivamente, como cualquier denuncia sobre este tipo de potenciales irregularidades, hay que investigarlas, hay que tomarlas todas muy en serio. No podemos minimizar denuncias de ninguna índole, y menos cuando son de corrupción dentro de las instituciones, pero claramente hay que investigar para ver efectivamente lo hecho y ver la veracidad o no de los mismos. Y claramente ese resguardo es efectivamente lo que se ha instruido por parte de las autoridades para que esta persona tenga la protección debida, ya que hizo denuncias de algunas amenazas, que es lo que hay que investigar hoy día. Claro, además, en medio del trabajo periodístico de este tema, trabajadores de la prensa denunciaron haber sido desplazados de las cercanías de la casa del funcionario de la PDI por parte de Carabineros, quienes además les realizaron controles de identidad en plena vía pública a los periodistas y camarógrafos que cubrían este tema durante esta madrugada. Otro hecho de carácter policial, se trata de un homicidio que se registra en la vía pública. Ocurre en la comuna de Estación Central, en la Alameda con General Velázquez, en donde, en medio de una riña, un ciudadano venezolano termina apuñalado, recibiendo varias heridas cortopunzantes y perdiendo la vida cuando era trasladado hasta un recinto asistencial. La comisaria de la PDI, de la Brigada de Homicidios, Margarita Parra, entregó detalles respecto de las primeras diligencias. Se habría producido una riña entre dos personas de sexo masculino
resultando lesionada de gravedad por un arma cortante en el muslo derecho. Uno de estos dos sujetos, quien fue socorrido y trasladado por ambulancia hasta el Hospital Mutual de Seguridad en la misma comuna de Estación Central. Bueno, falleciendo en el lugar producto de la gravedad de su lesión. Claro, y todavía no se registran personas detenidas por este ataque. Esta persona adulta que habría participado de esta riña y habría propinado distintas heridas cortopunzantes a este ciudadano venezolano que termina falleciendo producto de las mismas heridas. Felipe Cofré con la información policial. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al sur, hay personas que siguen aisladas en la comuna de Teodoro Schmidt, hay problemas en Corral con casas que quedaron ahí en el cerro, medias colgando, que hay que reparar eso, y también, bueno, con la afectación a los damnificados que se cuentan por decenas, esto producto de los deslizamientos de tierra, lo del último temporal. Aquí en la zona central, ojo que va a llover en zonas donde debería caer nieve. Y ahí la inquietud de la autoridad. Claudio Arévalo, en el sur del país, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. El paso del sistema frontal por la zona centro-sur de nuestro país ha dejado como saldo más de 50 personas aisladas y cerca de 60 viviendas con algún tipo de daño, según el último balance regional conocido durante esta mañana. El caso más complejo sigue ocurriendo en el puerto de Corral, en la región de Los Ríos, donde más de 20 viviendas presentan daños por remoción en masa y colapso de cerros aledaños, se informaron durante la mañana desde Senapred en Santiago. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y la directora de este organismo, Alicia Cebrián, entregaron el reporte de los afectados del fenómeno meteorológico de las últimas horas en el sur del país. Durante la noche no hay registrados situaciones de emergencia. En el caso de la comuna de Teodoro Schmidt, que hay 53 personas aisladas. Tenemos en total entre Araucanía y Los Ríos el siguiente reporte: 20 personas damnificadas, y en materia de vivienda tenemos 3 viviendas destruidas, 4 con daño mayor, 48 con daño menor y 50 en evaluación. Se está justamente en la evaluación de estas dificultades que presentan algunas viviendas en la región de Los Ríos. En materia de servicios básicos, 1.710 personas siguen sin energía eléctrica en esa región. Las empresas distribuidoras han estado trabajando en las últimas horas para reponer el suministro en las zonas más afectadas. En la ciudad de Valdivia, vecinos que viven a un costado de una conocida cervecería en ese lugar, a la salida sur de la capital de la región de Los Ríos, reportaron el ingreso de agua a sus casas tras el desborde del humedal Yancahue. Una adulta mayor así narró a Cooperativa lo que tuvo que vivir. Me inundé en mi casa, me mojó todo, mi cocina, se mojó todo. Y todavía falta más que siga lloviendo mi cocinita de reflauta. Todo se mojó, todavía sigue echando agua. No tengo salida, no se sabe cuál es el camino. Oh, Dios, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entrando agua por todos lados, habrá que esperarnos. En paralelo continúan ejecutándose las labores de coordinación para la limpieza de calles y la entrega de auxilio en las zonas más afectadas. Equipos de emergencia de la municipalidad, también voluntarios, se encuentran desplegados en los sectores más afectados para restablecer la conectividad. Lo propio ocurre en la región de la Araucanía, con varias comunas que están evaluando la situación de afectación, especialmente en la zona de Pucón, Villarrica, Verónica, Rodrigo, y también en la precordillera Lonquimay, Curacautín. Lo seguimos contigo, Claudio, gracias. Buenas tardes. La Cancillería confirmó que Países Bajos autorizó la extradición a Chile de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. La exautoridad se fugó en 2022 tras ser condenada por fraude al fisco. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, Rodrigo. Una jornada de alto impacto judicial y político se vive luego de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería enviara un oficio reservado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, documento que confirma de manera oficial que las autoridades de los Países Bajos pusieron a la ex jefa comunal de Antofagasta, Karen Paulina Rojo Venegas, a completa disposición de la justicia chilena. Recordemos que la ex alcaldesa Rojo huyó de Chile en marzo del 2022 tras quedar firme su condena a 5 años
años y un día de presidio efectivo como autora de los delitos consumados de fraude al fisco y negociación incompatible tras acreditarse el desvío de 26 millones de pesos de la corporación municipal para pagar asesorías de imagen política personal. Respecto a lo que viene, el subdirector de la Unidad de Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, reveló a La Tercera que Interpol de la PDI y su par europeo ya trabajan coordinados para la extradición, para que ésta se concrete durante el mes de julio, estimándose un plazo de 1 a 2 semanas. Hernández también explicó que al pisar territorio nacional pasará por un control de detención en el juzgado de garantía del aeropuerto de Santiago, el cual deberá exhortar todos los antecedentes a Antofagasta. Además detalló que el tiempo que Rojo pasó detenido en Países Bajos debiese abonarse a su condena, abriendo la puerta técnica a que los tribunales locales resuelvan si puede optar a beneficios carcelarios o cumplir el remanente en libertad. Tras conocerse la reactivación de este proceso, conversamos con Rolando Lorca, uno de los abogados querellantes históricos de esta causa, quien destacó el rol de la denuncia inicial y valoró que las instituciones funcionan. Escuchemos lo que nos dijo. Y hoy día sabemos que el Estado de Países Bajos ha dado su consentimiento para entregar a la ya detenida para efectos de que cumpla su condena acá en Chile. Por lo tanto, esto es una demostración clara. El sistema legal en Chile, el Poder Judicial acá en Chile, funcionó, que a partir de una denuncia se logró llegar a castigar una conducta que nuestro ordenamiento jurídico considera reprochable, como es el fraude al fisco. Ahí escuchábamos las declaraciones del abogado querellante Rolando Lorca. Una cuenta regresiva de máximo 15 días que reactiva de forma definitiva este caso de corrupción municipal, uno de los más emblemáticos del norte grande de nuestro país y cuyo desenlace penal quedará condicionado al cómputo definitivo de los tribunales de justicia de Antofagasta. Es Dayan Márquez con la información. Por supuesto, seguimos atentos a ese viaje que tendrá que concretarse en algún momento de regreso al país de la exalcaldesa Karen Rojo. Gracias, Dayan. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos quedamos en el norte. Fue detenida la madre de este bebé de 9 meses que apareció en el hospital de Alto Hospicio intoxicado con cocaína. Va a enfrentar a la justicia. Hans Rotterman, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la Policía de Investigaciones detuvo en las últimas horas a la madre del bebé de 9 meses intoxicado con cocaína y abandonado durante el día viernes en el hospital de Alto Hospicio. De acuerdo a las diligencias que fueron desarrolladas por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, la mujer se encontraba secando cocaína en el patio de la vivienda cuando el menor la ingirió, razón por la que su padre, de la misma nacionalidad y también con antecedentes por tráfico de drogas, lo llevó convulsionando hasta el hospital de Alto Hospicio, donde posteriormente lo deja abandonado. Quien se refirió a este punto y en conversación con Radio Cooperativa es el jefe de la PDI en Tarapacá, el prefecto inspector Mauricio Jorge. En este caso hay que señalar que los dos padres son de nacionalidad colombiana, están de forma irregular en el país, tienen antecedentes anteriores por el delito de tráfico de drogas y la madre, ¿cierto?, de acuerdo a los antecedentes que se reunió y fue puesta a disposición del Ministerio Público, es detenida por su participación de negligencia y descuido del menor de edad en circunstancias que, de acuerdo a los antecedentes que obran en el poder del Ministerio Público, ¿cierto?, y son investigados por la Policía de Investigaciones de Chile, esta habría estado secando cocaína base al interior de su domicilio y en un descuido, este menor de edad de 9 meses toma cierta cantidad y se lo echa a la boca. Claro, es a raíz de esta situación entonces que es trasladado por su padre hasta el hospital de Alto Hospicio. Hasta el momento la policía no ha podido dar con el paradero del progenitor, pero hay distintas diligencias que realiza la Vicrim, como también obtienen la declaración de un testigo clave que permite determinar a la Policía de Investigaciones de que existe un actuar negligente por parte de la madre, quien va a pasar a control y va a ser formalizada por distintos delitos. Quien se refirió a este punto es el fiscal regional subrogante de Tarapacá, Hardy Torres. Debido a las declaraciones
tomadas por el personal de la Policía de Investigaciones y las demás diligencias desarrolladas tanto en el inmueble como en los alrededores y la documentación recopilada desde el hospital, se solicitó una orden de detención en contra de esta mujer, órdenes de entrada y registro a los domicilios. El día de hoy materialmente ella se encuentra ya a disposición del Tribunal de Garantía de Iquique, lugar donde será formalizada por los delitos de parricidio frustrado y además por un delito de microtráfico. Claro, tal como señalaba el persecutor, dentro de las próximas horas va a ser formalizada en el Tribunal de Garantía de Iquique esta mujer de nacionalidad colombiana por este hecho negligente. Recordemos, deja en estado grave a su bebé de 9 meses intoxicado con cocaína aquí en la región de Tarapacá. Hans, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos las páginas políticas del Diario de Cooperativa para saber de la división al interior del oficialismo que se acentúa por la mega reforma. El presidente del PPD hoy desestimó el acuerdo de los senadores del partido con el gobierno para el apoyo del proyecto. Confirma que van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo se entiende esto? Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes. Una tormenta se ha desatado esta vez entre los partidos de la oposición por el acuerdo sobre invariabilidad tributaria anunciado anoche entre el gobierno y senadores del PPD. Básicamente se va a mantener en 25 años la invariabilidad tributaria para las inversiones sobre los $500 millones, pero adicionalmente se fijaron otros pisos. 20 años para las inversiones desde los 350 millones, 15 años desde los 100 millones y 10 años para proyectos desde los $50 millones. Todo esto más una sobretasa de un 1,5% adicional al impuesto de primera categoría y una revisión permanente del comportamiento de las inversiones y del origen de los fondos. Ese es el acuerdo anunciado anoche entre el ministro Jorge Quirós y el senador del comité del PPD, Ricardo Celis. Hoy, esta mañana, el presidente del partido, Raúl Soto, al ingresar a la sede del PS para participar en una reunión de coordinación de la oposición, se refirió precisamente a ese anuncio. Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia, tampoco de toda la bancada. La senadora Órdenes lo ha señalado ya públicamente también. Los senadores han hecho un legítimo esfuerzo de dialogar para mejorar uno de los puntos de esta propuesta, bajando la invariabilidad de 25 a 10 años. Ese punto en particular se ha mejorado, pero estas situaciones no se pueden volver a repetir. Bueno, en efecto, la senadora Jimena Órdenes publicó hoy que el punto de prensa donde se señala que como bancada hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno no me representa. Yo no he llegado a ningún acuerdo, dice la senadora del PPD, Jimena Órdenes. También se pronunció esta mañana la ex candidata presidencial del partido, Carolina Toá, que dijo ser partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas, y el progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos, como vamos a escuchar más adelante. Entonces ya no son 4 votos comprometidos de los senadores PPD, sino solo 3, aun cuando el oficialismo tiene la mayoría para aprobar todo el proyecto. Aún así, el ministro Jorge Quirós esta mañana dijo mantener su plena confianza en que el acuerdo se va a cumplir. Yo tengo plena confianza en el acuerdo que logramos con el presidente de la bancada, Jorge Celis, y lo que hablaba yo con los 8 senadores. Me tocó estar en una reunión donde estaban los miembros de la bancada, así que tengo absoluta confianza en su palabra. En efecto, al menos en 3 oportunidades el ministro Quirós se refirió erróneamente como Jorge Celis al senador con el que había estado conversando, Ricardo Celis, parlamentario que además hoy en entrevista con Radio Infinita rechazó los duros cuestionamientos recibidos anoche por parte del senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. No sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo que el gobierno ha estado
intentando concretar. Deja a la oposición bastante desarticulada. Para mí el tema de la probidad es un tema central. Yo aquí no he ganado nada, ni dinero, ni nada como han sugerido. Son comentarios muy miserables, porque uno puede tener diferencias políticas, puede tener diferencias finalmente en el modo de alcanzar las cosas, pero es legítimo, ¿te fijas? Como dijimos, hace poco rato terminó en la sede del Partido Socialista una reunión de coordinación entre los dirigentes de la oposición. Dicen que fue una reunión con espíritu de unidad, eso sí, reconociendo la diversidad de los partidos y la necesidad de actuar de manera coordinada. En ese sentido, confirmaron que van a presentar requerimientos al Tribunal Constitucional, los diputados y también los senadores en materia tributaria y medioambiental, asunto que va a ser coordinado jurídicamente por el abogado Tomás Jordán. Además, se informó que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, no asistirá a la reunión a la que había convocado la presidenta del Senado, Paulina Núñez, porque había convocado solo al Partido Socialista, algo que le hizo ver la senadora Jasna Proboste de la Democracia Cristiana, por lo cual pidieron ampliar la reunión también al Comité Unido que integra la ADC, y como no recibieron respuesta, finalmente se postergó o se suspendió esa reunión. Muy complicado todo en la oposición o en las oposiciones. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Ya, mientras tanto, intensa actividad en La Moneda hoy y en el entorno del Palacio de Gobierno, varias ceremonias oficiales. En una, a esta hora, los expresidentes Boric y Frei Ruiz-Tagle, también las familias del presidente Piñera y del presidente Elwin, con José Antonio Kast. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Con lentes de sol, un abrigo, sin corbata y con sus manos en la espalda. Así ingresó al Palacio de la Moneda el expresidente Gabriel Boric por primera vez luego de dejar el cargo en marzo pasado. Muy en su estilo, subió rápidamente la escalera de piedra en el frontis del Palacio. Estilo muy diferente también al del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien ingresó de la mano de su señora, la ex primera dama Martita Larraechea, vestida ella de rojo, mientras el expresidente con corbata morada y un traje gris. También ingresaron juntos la viuda del presidente Piñera, Cecilia Morel, su hermana Magdalena Piñera y el hijo del presidente Elwin, Miguel Elwin. Ingresaron juntos al Palacio y en su ingreso el expresidente Frei Ruiz-Tagle conversó breves minutos con Televisión Nacional, comentando el hito que se celebra hoy, ¿no? Los 200 años desde la creación de la presidencia de la República. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Nunca se habían celebrado mucho esas fechas, por lo menos en nuestra historia. Es una buena iniciativa porque el año 1826 asumió el primer presidente de la República. Antiguamente a eso, desde la independencia de Chile, se llamaba director supremo. Buena idea de celebrar estos 200 años de nuestro país. Frío nomás. Un poquito de frío, decía ahí la ex primera dama Martita Larraechea, acompañando al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y efectivamente, el primer ciudadano de nuestro país en ostentar el título de presidente de la República fue Manuel Blanco Encalada, eso ya hace 200 años atrás. Hoy por hoy, la política ha entrado en una espiral de crispación con marcadas diferencias entre gobernantes. Es el caso del actual gobierno y la administración anterior. Ayer, la ex ministra Camila Vallejo planteó duras críticas al gobierno del presidente Kast. Básicamente acusó que hoy gobierna la ultraderecha y que acciones como la auditoría eran una estrategia de marketing. Respondió el jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. ¿Se acuerda usted que cuando le tocaba vocerear en el gobierno anterior no vocereaba? Bueno, ahora ha estrenado un nuevo capítulo, ahora que ya no es vocera, habla. Entonces yo le pediría a la ex vocera que mantengamos ciertos códigos básicos, que es que cuando se ha sido vocera y además se ha omitido vocerías en momentos difíciles, malamente se pueden dar vocerías como ex vocera. Bueno, yo recuerdo que la ex ministra tenía al frente de La Moneda un kiosco, entonces de estrategia de marketing ella sí que sabe. De lo que no sabe mucho es de resultados, así que yo creo que de marketing es poco lo que nos puede enseñar la ex ministra Vallejo. Bueno, desde la otra vereda también se han planteado duras críticas a sus oponentes políticos. Se le consultó hoy al senador frente amplista, Diego Ibáñez, cuál era su reflexión sobre lo crispado del ambiente actual en la política en una jornada bien republicana como la del día de hoy. La escuchamos.
Yo no sé si en la historia de Chile antes la política fue un poco más amable, para ser franco. Lo distintivo está en que se respetaba la institucionalidad, se respetaban los principios del derecho. Y hoy con la extrema derecha en el gobierno se han desdibujado los principios de fiscalización, de separación de poderes y los principios que construyen la República. Y creo que allí tenemos lamentablemente un gobierno que está dispuesto a desdibujar esos límites que construyen la República, que es lo que hace la extrema derecha en todo el mundo. Bueno, cruces entre oposición y oficialismo, muy distante a lo que ocurre aquí en el Centro Cívico a esta hora, donde se espera un diálogo republicano, institucional, entre los ex gobernantes y el actual mandatario junto a la primera dama, que están encabezando este almuerzo que se está desarrollando a esta hora aquí en el Palacio, y en minutos se van a sacar una foto oficial en el frontis de La Moneda en la Plaza de la Constitución. Luego, todos los expresidentes, los representantes del presidente Piñera y el presidente Elwin junto al presidente José Antonio Kast se van a mover hasta el Museo Histórico Nacional, donde se espera una serie de discursos. Ahí vamos a poder escuchar las reflexiones de esta jornada del expresidente Boric, Frei Ruiz-Tagle, y cerrará esa ronda de palabras el presidente José Antonio Kast. Decíamos, ceremonias oficiales en el marco de esta conmemoración que se da en paralelo a lo que estaba ocurriendo hasta hace un rato en la Alameda y en otros puntos del país con lo del juramento de la bandera. Ahí estuvo el presidente Kast también. Mariano, gracias. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Luz Verde, Países Bajos activa la extradición a Chile de la exalcaldesa Karen Rojo, fugada en 2022 luego de su condena por fraude al fisco. Mega reforma, timonel PPD desconoce el acuerdo de sus senadores con Hacienda y anuncia que igual irán al Tribunal Constitucional. En Cooperativa, más temprano, el presidente de la UDI respaldaba los cambios comprometidos para una invariabilidad tributaria escalonada. Kast, Boric y Frei juntos hoy en el bicentenario de la presidencia de la República. Investigan un posible nuevo femicidio en Puente Alto, mientras el subcomisario PDI, que se había parapetado en Las Condes antenoche, ahora fue internado con graves lesiones. Alerta temprana preventiva por la isoterma cero alta en la precordillera de la zona central. Aún hay riesgo de derrumbes en Corral, región de Los Ríos. En el exterior, nuevos ataques entre objetivos iraníes y norteamericanos, mientras los mercados moderan su nerviosismo. En Europa contabilizan miles de víctimas por la reciente ola de calor. Muere Bonnie Tyler, la estrella del pop británico de los 80 que permanecía internada en Portugal. Tenía 75 años. Y en el fútbol, con árbitros argentinos, Francia y Marruecos abren los cuartos de final de la Copa del Mundo. Esta tarde transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.